La carta a los Efesios. Vamos a iniciar una nueva serie de lecciones, mis amados hermanos, en donde vamos a estudiar toda la carta, toda la epístola llamada a los Efesios. Para mí es un motivo de gran gozo darles a todos ustedes la bienvenida a este nuevo ciclo de estudios bíblicos. Pero quiero ser muy claro desde el principio. Lo que vamos a hacer aquí no es simplemente escuchar un sermón más para sentirnos bien un rato. Lo que vamos a hacer es estudiar la palabra de Dios con seriedad, con profundidad. Muchas veces nos acostumbramos a recibir solo lo básico, lo fácil, lo que la Biblia llama leche espiritual para niños. Pero ha llegado el momento de avanzar. Como nos dice la Escritura en Hebreos capítulo 5, versículo 14, dice: Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así que preparen su mente y su corazón sobre todo, porque en esta serie de la carta a los Efesios no vamos a quedarnos en la superficie, sino que vamos a profundizar buscando ese alimento sólido que nos hace cristianos firmes y entendidos. Por esta razón, mis amados hermanos y oyentes, yo les pido que vengan con una disposición diferente a la habitual. Vengan con la mente abierta, con la mente despierta, con el corazón dispuesto. Y en este recorrido vamos a descubrir cosas que quizás nunca antes habíamos escuchado. Vamos a analizar datos de la historia y el verdadero significado de las palabras bíblicas tal como se escribieron originalmente. Prácticamente vamos a convertir este espacio en una especie de salón de clases, con la gran diferencia de que me he esforzado para explicarlo de una manera sencilla y clara, para que nadie se quede atrás. Eh, no necesitan ser expertos para entender, solo necesitan tener hambre de aprender y una buena disposición al prestar atención. Quiero hablarles sobre esta serie de lecciones de la carta llamada a los Efesios. Especialmente quiero invitarlos a que conozcamos cómo será nuestra metodología de trabajo, cómo vamos a estudiar. Bueno, para lograr este objetivo, voy a exponer las lecciones en dos fases. La primera y la más extensa es la fase de exposición exegética. Ahora, de este término ya les he hablado en varias ocasiones, pero repasémoslo aquí. ¿Qué es exégesis? Bueno, la exégesis bíblica es el arte y ciencia de interpretar un texto bíblico para descubrir su significado original, analizando su contexto histórico, gramatical, literario y extrayendo lo que el autor humano quiso decir a sus lectores originales en lugar de imponer ideas externas, lo que se llamaría eisegesis. Se centra en el estudio profundo del lenguaje original, la cultura y la historia para entender el mensaje tal como fue escrito, aplicando principios como el gramatical, literal e histórico. Bueno, nuestra meta principal va a ser responder a una pregunta vital. ¿Qué significó realmente esto cuando el apóstol Pablo lo escribió hace 2000 años? Para descubrirlo, vamos a tener que observar varias cosas. Primeramente, el contexto histórico. Segundo, entender algunas palabras clave en su idioma original. Tercero, conocer la cultura de esa época. Es como tomar una pala y escarbar profundamente en la tierra hasta encontrar el tesoro que se esté buscando, en lugar de quedarnos ahí conformes con mirar el suelo por encima. Ahora, la segunda fase de esta serie de lecciones de la carta a los Efesios es lo que vamos a conocer o llamar exposición pastoral. ¿Qué es? ¿Qué es esto? Bueno, con respecto a exposición pastoral me refiero a la forma práctica de aplicar lo aprendido en la vida cotidiana del creyente.
A diferencia de la exégesis, que se ocupa de establecer el significado original del texto, el enfoque pastoral se centra en la práctica o conducta cristiana. Es el ejercicio de pasar del terreno de la teoría a la práctica. Es el tipo de mensaje similar a un sermón, donde vamos a recibir dirección espiritual con el fin de edificar a la iglesia y responder a las necesidades actuales. Entonces, cuando hayamos terminado, mis hermanos y oyentes, de estudiar un capítulo entero de la carta, la lección que va a seguir será otra vez sobre ese capítulo, pero con un enfoque no tanto exegético, sino pastoral. Y es justo ahí donde nos vamos a preguntar, ¿qué nos dice Dios? ¿Qué me dice Dios a mí hoy con eso? Ahí vamos a aplicar todo a la vida diaria, a la familia, a la iglesia, a lo que sea requerido. Ahora, continuando con esta lección de introducción general, quiero hablarles sobre la importancia y el destino de la carta. Como abrebocas, ¿no? Hablemos del destino o destinatarios de la carta de manera breve. Para comprender bien la importancia de este libro, primero debemos resolver un misterio histórico sobre a quién iba dirigida realmente esta carta. Si nosotros miramos nuestras Biblias, en Efesios capítulo 1, versículo 1, casi todas dicen a los santos que están en Éfeso. Vemos lo que dice. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Ahora, esta es la traducción que nos ofrece la versión Reina Valera de 1960. La realidad que nos muestra la historia es algo diferente y muy interesante. Los manuscritos más antiguos que existen, o sea, las copias de la Biblia más viejas, más antiguas y por ende más confiables que se han descubierto los arqueólogos, como por ejemplo el famoso papiro 46 o el códice sinaítico. Pero bueno, hablemos de este papiro. El papiro 46 es uno de los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento, un códice en papiro que contiene la mayoría de las cartas de Pablo y la epístola a los hebreos, datando aproximadamente del año 200 después de Cristo, entre el 175 y 225 después de Cristo. Y es fundamental para la crítica textual bíblica, conservándose en parte en la biblioteca Chester Beatty y la Universidad de Michigan. O sea, esto es uno de los documentos antiguos más importantes que hay. Y cuando miramos también, por ejemplo, en ese papiro, se mira la primer parte, capítulo 1, verso 1, vamos a encontrar que esa frase que está en rojo ahí, Efesios 1:1, la frase que están en Éfeso, no aparece. No aparece esas líneas que dicen a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. El Códice Sinaítico es otro de los manuscritos importantes de donde se traduce la Biblia, ¿no? El Códice Sinaítico es uno de los manuscritos bíblicos más importantes del mundo, datado a mediados del siglo IV, aproximadamente el año 350 después de Cristo. Es fundamental por ser la copia completa más antigua y conocida del Nuevo Testamento en griego. Resulta que ahí no está esa frase que dice que están en Éfeso. Voy a quitarla. Observen ahí Efesios 1:1. Voy a quitar esa frase y el texto quedaría así. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. El texto en esos documentos originales se lee simplemente a los santos y fieles en Cristo Jesús. Así también nos lo traducen las siguientes versiones de la Biblia. Biblia textual dice:
Pablo, un apóstol de Jesús el Mesías por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Jesús el Mesías. La Biblia de Jerusalén dice, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Estas versiones no mencionan la frase que están en Éfeso. Varias versiones de la Biblia aparece su capítulo 1, verso 1, sin mencionar ninguna ciudad en particular. Y esto nos indica que esa ubicación geográfica fue añadida años más tarde por los copistas para darle un título, pero que muy probablemente no estuvo así en el original del apóstol Pablo. Entonces, ¿por qué la carta no tenía un destino fijo? La explicación que tiene más sentido para los estudiosos, los expertos en traducción, es que se trató de una carta circular, con un tinte universal y no tanto local. Eso quiere decir que no fue un documento escrito para quedarse en una sola iglesia, sino para viajar y rotar por varias congregaciones de toda la región. Prácticamente estaríamos hablando de una epístola universal, no una epístola dirigida a una iglesia local en especial, como sucede con las cartas a los Corintios, a los tesalonicenses, entre otras. Es muy probable que Tíquico, quien transportaba la carta, leyera el mensaje en una ciudad y luego siguiera a la próxima. De hecho, existe una posibilidad también, otra interpretación muy fuerte, de que esta carta llamada a los Efesios no hubiera sido dirigida a los Efesios, sino que sea aquella carta que Pablo mencionó en Colosenses capítulo 4 16 cuando habló de la carta a los de la Odisea. Dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Es posible que esta carta a los laodicenses no se haya perdido, como se supone, sino que sea esta carta que tenemos aquí y que con el tiempo la gente la empezó a llamar Efesios, simplemente porque Éfeso fue la ciudad más grande e importante de la zona. Miremos uno de los gramáticos griegos más importantes del siglo XX, lo que dijo al respecto. Y voy a citar a A.T. Robertson en su comentario al texto griego del Nuevo Testamento. Observe lo que dice. Los más antiguos documentos, Aleph y B, no tienen las palabras en Efesoi, en Éfeso, en el capítulo 1.1, insertadas por una mano posterior. Orígenes no las tenía en su copia. Marción le da el nombre de epístola a los laodicenses. Solo hemos de poner aquí Colosenses 4:16, la carta de la Odisea, para encontrar la probable explicación. Después de escribir la emotiva epístola a los colosenses, Pablo dictó esta llamada epístola a los efesios como una carta general o circular para las iglesias de Asia, refiriéndose a la provincia romana. Y sigue diciendo, quizá la copia original no llevara nombre en capítulo 1.1 como se ve en Aleph y B y en Orígenes, o sea, en estos manuscritos antiguos, sino solo un espacio en blanco. Marción estaba familiarizado con la copia de la Odisea. En el siglo IV, Basilio menciona algunos manuscritos sin nombre en la dirección. La mayor parte de los manuscritos fueron copias del original en Éfeso y por ello vino a ser conocida como la Epístola a los Efesios. La naturaleza general de la carta explica asimismo la ausencia de nombres en ella, aunque Pablo vivió 3 años en Éfeso. Bueno, Pablo vivió en Éfeso durante 3 años y sirvió a la iglesia que estaba allí. Eso lo podemos nosotros corroborar en Hechos capítulo 20, versos del 28 al 31, que dice, por tanto, mirad por vosotros, hablando a la iglesia
en Éfeso, particularmente los ancianos de esta iglesia, y les dice, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Verso 29, porque yo sé que después de mi partida, Pablo estaba a punto de irse. Entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Ahora nos saltamos al verso 36 y observen lo que termina diciendo el apóstol a los Efesios. Hechos 20, verso 36 al 38. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Pablo en Éfeso estaba a punto de irse ya en estas líneas, según lo que narra Lucas. Conocía a todo el mundo allí, en la iglesia de Éfeso. Estuvo con ellos 3 años. Dice el texto del libro de los Hechos que lloraron con él cuando se despidió. Ahora, cuando uno lee la epístola a los Efesios, vemos que no tiene saludos personales, no menciona nombres específicos de hermanos, a diferencia de la carta a los romanos, escrita por Pablo a esta iglesia que él ni siquiera había visitado, y allí saluda a muchos cristianos. Si la carta a los Efesios, llamada a los Efesios, fue dirigida a la iglesia en Éfeso, la falta de saludo sería inexplicable y hasta grosera. Pero si esta en realidad fue una carta general, universal, circular, pues tiene todo el sentido que no haya nombres específicos, porque el contenido debía ser más genérico para todas las iglesias de la región. Ahora, quiero aclarar algo. Lejos de ser esto un inconveniente crítico, la ausencia de la frase en Éfeso en los manuscritos más antiguos nos ofrece una ventaja en vez de desventaja. Esto es una ventaja para nuestro estudio. ¿Por qué? Porque entonces se nos indica el carácter de la epístola. O sea, sería una carta de carácter universal, no tanto local. A diferencia de escritos ocasionales como la epístola a los Gálatas, a los Corintios, que trataron situaciones de iglesias locales, esta carta llamada a los Efesios no está atada a un lugar geográfico específico. Esto universaliza el mensaje de manera intencional. Al no tener un destinatario fijo en la geografía antigua, la carta nos incluye, nos indica a nosotros hoy, nos salude, porque sería de carácter universal. La única coordenada que exige el texto para ser receptor legítimo no es vivir en una ciudad grecorromana, sino poseer el estatus espiritual de ¿qué? Santos y fieles en Cristo Jesús. Aunque la evidencia documental nos sugiere que estamos ante una carta general o universal, bueno, en esta serie de estudios, mis amados hermanos y oyentes, vamos a mantenerle el nombre de Epístola a los Efesios. No tanto por mantener una tradición, sino para facilitar la ubicación de esta epístola en nuestras versiones de la Biblia. Sin embargo, mantengamos en mente una cosa. Esta carta es mayormente para todos los creyentes. Interesante, ¿no? Estos datos basados en la eh, paleografía, filología, en la cuestión de los manuscritos. Una pregunta, ¿por qué debemos estudiar cuidadosamente Efesios? Bueno, el estudio riguroso de esta carta es indispensable porque en ella se encuentra el diseño original de la convivencia cristiana, especialmente detallado en el capítulo 4.
Pablo no nos presenta la armonía entre los creyentes, la convivencia entre hermanos como una opción o un sentimiento pasajero, no, sino como una realidad que debe ser preservada. Al usar la expresión solícitos en guardar la unidad del espíritu, vamos a leerla, Efesios 4. Versículos 3 dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. El autor inspirado, que es Pablo, empleó un lenguaje que sugiere una guardia militar, una vigilancia activa. Ese es el origen o la etimología de ese término, solícitos en guardar la unidad del espíritu. Ahora, este análisis nos va a servir como una preparación, mis amados hermanos y oyentes, para entender que la madurez de una comunidad, de una iglesia local, no se mide por su entusiasmo, sino por las bases de la fe en Jesucristo, lo fundamental, y la capacidad de funcionar como un solo cuerpo. Como vamos a estudiar más adelante, como lo vamos a ver, Pablo conecta la diversidad de dones con el objetivo de alcanzar la unidad de la fe. Eso es lo que dice el verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso, profundizar en Efesios, en esta epístola, nos ofrece, hermanos y oyentes, el antídoto contra el individualismo moderno, contra las divisiones por asuntos que no son fundamentales. Esta carta es, en esencia, el manual de instrucciones para entender cómo Dios une a su pueblo. Quiero concluir. Ahora que estamos ya finalizando esta lección introductoria, quiero decir que queda claro que la evidencia manuscrita no debilita la autoridad de la carta, más bien la expande en su alcance. El hecho de que las copias más tempranas omitan que la carta era para los efesios nos confirma que estamos ante un mensaje destinado a circular por todas las comunidades de fe, por todas las iglesias, incluyendo la nuestra. En las siguientes lecciones que vienen nos vamos a meter en la estructura de la gran alabanza con la que el apóstol Pablo abre la epístola, sabiendo que cada bendición descrita allí no es una promesa futura, sino una realidad legal y espiritual que ya nos pertenece. Y yo los invito a que durante la semana ustedes lean el primer capítulo de la carta a los Efesios no como espectadores de la historia, sino como los destinatarios legítimos de este mensaje. Quiero agradecer a todos la atención que prestaron a esta breve lección introductoria sobre la epístola a los Efesios y bueno, quedamos pendientes entonces para la próxima lección entrar en materia de interpretación versículo por versículo. Que el Señor les guarde y les bendiga poderosamente.